Señor Dios Todopoderoso, toda honra y gloria sean a ti. Alabado sea tu santo nombre. Te damos las gracias. Gracias, Señor, por todas las bondades recibidas. Gracias, Señor, porque tu iglesia hoy pudo estar aquí reunida. Puede estar hoy aquí reunida, Señor, para oír tu palabra, para tener comunión unos con otros. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino a guardar tu palabra en nuestro corazón y a ponerla en práctica, Señor. A ejercer una fe viva y eficaz. La misma fe que has puesto en nuestra vida, Señor, y que ha regenerado nuestro corazón por tu gracia. Queremos entregarte este tiempo, que sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Quiero que ahí en tu lugar, absolutamente cada uno de ustedes, por un momento imagine una pequeña escena. Imagina por un momento, es domingo, la iglesia se reúne, como lo estamos haciendo justo ahora. Y antes de iniciar el culto, ves que los hermanos están saludando a alguien nuevo. Ven, le saludan, es alguien nuevo. Pero vos no alcanzás a ver quién es. Al momento de iniciar el culto, el pastor se para enfrente como de costumbre y ves quién es esa persona que está ahí a su lado. Y para tu sorpresa te das cuenta que esa persona es la misma que te estafó de una manera horrible hace 2 años atrás. ¿Cómo vas a reaccionar? Es más, el pastor justamente lo llama enfrente para presentarlo a la iglesia y para presentarlo como un hermano en Cristo. Y pide a todos los miembros de la iglesia que lo reciban con amor. Que a partir de hoy Él va a estar en comunión con nosotros. Y va a estar en comunión con nosotros por recomendación de los pastores de una iglesia hermana. En algunos casos, tal vez alguien va a decir, esta persona me dañó de una manera horrible. Si va a congregar acá, yo me retiro, me voy a otra iglesia. O tal vez se le ocurra reclamarle tal vez al pastor y decir, pastor, vos ni te imaginás el daño que me hizo esa persona. O tal vez a alguien se le ocurra calmarse ahí un momentito y esperarle en la salida, como a veces pasaba en la escuela. Como hace poco terminamos de estudiar la carta a los Colosenses, ahora quisiera que imaginen por un momento un domingo como este, pero hace casi 2000 años atrás. Hace casi 2000 años atrás. Parte de la iglesia de Colosas se está reuniendo en la casa de Filemón, un ciudadano romano con cierta capacidad económica, quien daba su casa como punto de reunión para la iglesia. Y de repente entra Tíquico a la casa de Filemón, cuando ya se están reuniendo ahí los hermanos.
Habíamos hablado de Tíquico en la última prédica de Colosenses. Era un fiel colaborador del apóstol Pablo, quien probablemente ya era reconocido por los hermanos. Y este entra también acompañado de otro hombre a quien todos reconocen, pero tal vez no de una forma muy grata. Y cuando llega el momento, alguien se para enfrente y comienza a leer una de las cartas. Una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Esta carta es muy personal y va dirigida a Filemón, en primer lugar. Pero como el asunto afectaba a toda la iglesia, también iba dirigida a toda la iglesia. Así que les invito a que leamos juntos esta carta, porque esta carta era la carta a Filemón. Dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó por ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, hermanos, es una hermosa carta, es una carta, como dije, bastante
personal, pero que también era necesario que toda la iglesia escuchara. Y el cuerpo de la carta a Filemón se divide en dos partes principales. Siendo honesto, yo quería hacer una miniserie de esta carta, pero yo creo que será suficiente con una prédica si todos prestamos atención y ponemos nuestro corazón en lo que está escrito. En la primera parte podemos ver el amor y la fe de Filemón. El amor y la fe de Filemón. En la segunda parte del cuerpo podemos ver la intercesión de Pablo. La carta inicia con Pablo presentándose como prisionero de Cristo. Y como habíamos visto en la carta a los Colosenses, Pablo en aquel tiempo estaba preso. Y desde la prisión, él continuaba trabajando por el Evangelio, escribiendo cartas a las iglesias. Y esta en particular iba dirigida a Filemón. Y a Apia, quien probablemente era la esposa de Filemón, a Arquipo, que probablemente era su hijo, y a toda la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. El tema principal de esta carta, hermanos, es el perdón. Ese es el tema con el que está bañado totalmente la carta a Filemón. El perdón, así de sencillo. El perdón por gracia. Como hemos leído en la carta, lo que hace Pablo es interceder por Onésimo. Pablo intercede a favor de Onésimo ante Filemón. Y eso es todo lo que trata la carta. Y es una obra hermosa. Pablo primeramente da gracias a Dios por las virtudes de Filemón. Está elogiando a Filemón por el amor y por la fe que tiene. Por la fe que tiene en el Señor Jesús y por el amor que tiene hacia todos los santos. Filemón era un siervo del Señor que podríamos decir tenía como una especie de don para confortar los corazones. Él sabía, si alguien necesitaba ser confortado, todos iban junto a Filemón, por así decirlo. Él tenía esa capacidad de confortar los corazones de los santos por la gracia del Señor. ¿Tienen en mente algún hermano que cuando les cuentan sus problemas es capaz, digámosle, como de ponerle una curita en su corazón? Darles ánimo y que puedan seguir confiando en Cristo. Filemón era reconocido por ser alguien que confortaba los corazones de los santos. Y habiendo expresado todo esto acerca de Filemón, habiéndole elogiado de esta manera, Pablo comienza a interceder por Onésimo. Este hombre era el esclavo de Filemón, que en algún momento de la historia le causó algún daño a Filemón y aparentemente huyó después a causa de eso. Luego de un tiempo, habiendo huido a Roma, Onésimo le conoce a Pablo y se convierte a Cristo. La verdad, no sabemos de qué manera Onésimo se convirtió. De lo que sí estamos seguros es que fue mediante el ministerio de Pablo, porque luego él le llama a su hijo en la fe. Porque Onésimo conoció a Cristo, él nació de nuevo por medio del ministerio de Pablo. Y no sabemos si Onésimo fue encarcelado. Es probable, porque se solía, si la gente se daba cuenta que era un esclavo fugitivo, se le solía capturar y más adelante se le llevaba otra vez con su amo, ¿verdad?
Y sea como sea, fue la providencia del Señor. Un esclavo inconverso huyó, y como la mayoría de los esclavos en aquella época se iban a Roma a perderse entre la gente, y ahí conoció a Pablo, gracias al Señor, y ahí fue donde él conoció a Cristo. Y como el mismo Pablo dice en la carta, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Esto muestra cómo Dios, en su soberanía, puede obrar todo para bien. Muchas veces, a pesar de nosotros mismos también, Él nos lleva justo donde Él quiere que vayamos, y donde nuestro corazón será ablandado para entregarnos a Cristo. Puedo decirlo con autoridad porque en mi experiencia fue así como conocí a Cristo. Y Pablo aborda este asunto de una manera muy interesante, así que prestemos atención, hermanos, porque como he mencionado, él alaba a Filemón, él le elogia porque él confortaba los corazones de los santos. Y vemos en el versículo 12, Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como a sí mismo. Pero esto en el idioma original se lee un poquitito diferente, porque dice, recíbelo como si fuera mi corazón. De esta forma se podría traducir. De hecho, en otras traducciones es justamente lo que dice algo similar. Recíbelo como si fuera mi corazón. ¿Qué está pasando? Básicamente lo que Pablo está diciendo es, Filemón, vos te destacás por confortar los corazones de los santos. Yo te envío el mío para que lo puedas reconfortar. Pablo, como apóstol del Señor Jesucristo, tenía toda la autoridad de mandarle a Filemón a que hiciera lo que conviene, a que hiciera lo que realmente es bueno, pero él sabía que esa no era la forma correcta en la que Filemón debería hacer las cosas. Pablo quería apelar al amor de Filemón. Pablo quería apelar al amor de Filemón motivado por el Evangelio, lo que daría como resultado un perdón totalmente genuino. Es fácil muchas veces perdonar cuando no lo hacemos de corazón. Lo hacemos por mera formalidad o porque otra persona nos pidió o nos ordenó. Pero sabemos bien en nuestro corazón que ese perdón no es genuino. Sabemos bien que realmente no hemos perdonado. Entonces, en gran parte, nosotros también terminamos siendo afectados si no decidimos perdonar. Porque dejamos esa carga en nuestros corazones. Y hablo simplemente desde la experiencia, que termina doliendo, que termina pesando. Por lo tanto, el perdón es bueno tanto como para el que perdona como para el perdonado. Aunque no busque ser perdonado muchas veces. Y esto, hermanos, esto es lo que se llama
cultura del Evangelio. Cuando tu pastor se te acerque, cuando el pastor o algún hermano se te acerque, sabiendo que no estás bien con tu hermano, o que le estás guardando rencor por algún daño que te hizo, por lo general, si es un pastor temeroso del Señor, no va a obligarte a que perdones. Pero va a apelar a tu corazón, al amor que recibiste de Dios. Y que se supone que si sos cristiano y al perdonar por amor y no por obligación, mostrás el amor que una vez y para siempre recibiste en Cristo Jesús. Y como un gran espejo reflejás después ese gran amor hacia los demás. Esto es, en gran parte, como mencioné, lo que llamamos la cultura del Evangelio. Todo cristiano, mientras más asimile el Evangelio en su vida, más se notará a Cristo en su vida y la maravillosa gracia que recibió en Él. Todos tenemos que entender una cosa. Pablo no le está pidiendo a Filemón que libere a Onésimo de su esclavitud. Pablo no le está pidiendo eso. No está insinuándole que debe liberar a Onésimo para que deje de ser esclavo. Algo que tenemos que entender es que siendo nosotros cristianos, no dejamos de ser esposos, padres, no dejamos de ser hijos, no dejamos de ser empleados, no dejamos de tener cosas que hacer, no dejamos de tener responsabilidades. O como el caso de Onésimo, no deja de ser esclavo. Pero sea cual sea nuestra situación social, económica, sea lo que sea que estemos haciendo en la sociedad, nuestra primera y más importante identidad es que somos hijos de Dios. En primer lugar, nuestra identidad es hijo o hija de Dios. Y hermanos en Cristo y miembros de una iglesia local. Sea cual sea la situación, somos llamados a servir al Señor. Ahora, no por ser cristiano y que esa sea tu primera identidad, vas a olvidarte de que sos esposo o esposa. Siendo cristiano vas a tener que pagar cuentas, vas a tener que cambiar pañales, vas a tener responsabilidades que cumplir. Por eso Pablo envía a Onésimo nuevamente a Filemón, ya como un cristiano, pero sin dejar de ser esclavo. Porque ante la ley romana él le pertenecía a Filemón. Ante la ley romana, Onésimo le pertenecía a Filemón y tenía una responsabilidad terrenal con él. Pero también debemos entender que la esclavitud de aquel tiempo no era la misma que existía, por ejemplo, en el siglo XIX. Era una esclavitud muy diferente. Y en el tiempo del Imperio Romano muchas personas se vendían inclusive a sí mismas. Se vendían a sí mismas como esclavos, porque su familia no tenía cómo sustentarle, o se vendía para que su familia no muriera de hambre, o se vendían a sí mismos para no morir de hambre ellos. No estoy diciendo que la esclavitud en tiempos de la iglesia primitiva era buena. No era ni buena ni justa. La Biblia no promueve la esclavitud.
Pero sí que el contexto era totalmente diferente en la iglesia primitiva. Pero tal vez, hermanos, la pregunta más importante que deberíamos responder al estudiar la carta a Filemón es la siguiente: ¿cómo se abordan temas como la intercesión, el amor y el perdón en la carta a Filemón? ¿Cómo se abordan estos temas? Y es que, como habíamos visto, Pablo intercede por Onésimo apelando al amor de Filemón, para que éste perdone a su esclavo fugitivo y lo reciba para siempre como un hermano en Cristo. Este es el resumen de la carta a Filemón. Nuevamente, Pablo no le está pidiendo a Filemón que olvide lo que Onésimo le hizo. No le está pidiendo eso. Si hay una deuda, esta deuda debe ser pagada. Pero esto es lo asombroso. Lo asombroso es que Pablo, al interceder por Onésimo, ofrece él mismo pagar la deuda. Él mismo ofrece pagar esa deuda. Pablo hace una oferta llena de gracia. Dice: si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, ponlo en mi cuenta. Es decir, Pablo estaba dispuesto a asumir las consecuencias de los actos de Onésimo y dar satisfacción a Filemón. Pónganse a pensar por un momento. Filemón era un ser humano, también después de todo un hombre, como cada uno de nosotros. No sabemos con exactitud cuál fue el daño que Onésimo le hizo a Filemón, pero debió haber sido grave para tener la necesidad de escribir la carta, ¿verdad? Aparte de haberse escapado. Y quiero que entendamos esto, hermanos. Los amos, los dueños de esclavos, si un esclavo se escapaba y después era atrapado, los amos tenían, bajo la ley romana, el derecho de castigar severamente al esclavo que se escapó. Podían castigarlo severamente e incluso podían matarlo sin consecuencias ante la ley. Pero entonces, el corazón de Filemón exigía una satisfacción por los actos de Onésimo, por lo que él hizo al ofender a Filemón. Exigía una satisfacción. Pero ¿qué está haciendo Pablo? Pablo intercede por Onésimo y ofrece pagar él todo lo que Onésimo le debe. ¿No les suena familiar eso? Hermanos, esta oferta es un reflejo de la forma en que Dios ha reconciliado a los corazones consigo mismo en Cristo. A lo largo de nuestras vidas, hermanos, hemos ofendido a Dios incontables veces. Hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido su santa ley. Merecíamos el castigo eterno. Y aunque merecíamos ser castigados, Él, en su gran misericordia, envió a su único Hijo amado para cargar con la pena por nuestros pecados. De forma que pudiéramos ser restaurados y estar en comunión nuevamente con Él. Ahora nuestra relación también, unos con otros, debe reflejar la misericordia de Dios en Cristo hacia nosotros. ¿Se entiende?
Así como nosotros fuimos perdonados por gracia, así como nosotros recibimos misericordia del Señor, ahora nosotros debemos reflejar esa gracia hacia los demás. Tanto a hermanos como a personas que aún no conocen a Cristo. Para que ellos vean también a Cristo en nosotros. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo reaccionarías si la persona que te hizo tanto daño cruzara la puerta y fuera presentado como un hermano en la fe? Estoy seguro, mi hermano, si experimentaste la gracia y la misericordia de Cristo, vas a recibirlo como un hermano más. Y yo sé, no suena fácil. No suena fácil. En la práctica, esto realmente, de hecho, se pone extremadamente difícil. Y más aún si no queremos descansar en Cristo ni entregarle nuestras cargas. Cada domingo nosotros hablamos y cantamos de la maravillosa gracia y misericordia de nuestro Señor y que somos sus discípulos y que lo estamos siguiendo. Pero cuando llega el momento de dar por gracia, a veces nos hacemos los lentos. La carta a Filemón nos muestra cómo esa gracia y misericordia se pueden poner en práctica en nuestra vida y en nuestra iglesia local. Y el perdón, hermanos, es un hermoso regalo. Es un hermoso regalo. Nosotros recibimos ese regalo de Dios. Recibimos ese regalo de Dios en Cristo. Así también nosotros somos llamados a perdonar a los que nos ofenden. El Evangelio, hermanos, transforma radicalmente nuestras relaciones con las personas en nuestras vidas. A veces sabemos mucha teología, pero somos pésimos en el trato de las personas. Decimos creer que fuimos salvos por gracia, pero no reflejamos esa gracia a los demás. Y es necesario que dependamos del Señor en comunión, porque mucha teología y poca espiritualidad solo abre paso a la carnalidad. Mucha teología y poca espiritualidad, poca relación con el Señor, poca oración, solo abre paso a la carnalidad, a conducta egoísta, conductas egocéntricas que terminan dañando relaciones. Está de moda decir hoy en día, somos iglesia de sana doctrina, sola escritura, sola fe. Pero no hay una verdadera cultura del Evangelio formando parte de la vida de la iglesia local. Es totalmente necesaria la sana doctrina. Totalmente de acuerdo. La sana doctrina es necesaria en una iglesia sana. Pero también es necesaria ponerla en práctica. De lo contrario, se termina siendo como el fariseo que colaba el mosquito y se tragaba un feroz camello. Y la carta termina con una alentadora esperanza de parte de Pablo. Y dice, te escribo confiado en tu obediencia. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Si Filemón fue obediente, si él fue obediente y creemos que así lo fue, ciertamente hizo más de lo que Pablo le pidió. Y recibió a Onésimo ya no solo como un esclavo, sino como un amado hermano en Cristo.
Y esto habrá sido un gran alivio para toda la iglesia, de hecho. Porque ciertamente si un miembro del cuerpo está sufriendo, todo el cuerpo está dolido. Y si un miembro se goza, todo el cuerpo comparte su gozo. No voy a pensar porque vos estás peleado con el hermano de al lado, que eso les afecta a ustedes dos nomás. Hermanos, esto, quiérase o no, afecta a toda la iglesia porque todos sufrimos juntos y todos nos gozamos juntos porque estamos en el mismo espíritu y somos un solo cuerpo en Cristo. Esta reconciliación no solo bendijo a Onésimo, que se libró de ser castigado severamente probablemente, sino también a Filemón, que tuvo la oportunidad de glorificar a Dios perdonando a su esclavo fugitivo y soltando ese dolor que una vez Onésimo le había causado. Y por último, a la iglesia también le fue de gran bendición que pudo gozarse por esta reconciliación. En este caso puntual es así, ¿verdad? Pero hay muchas maneras más de glorificar a Dios mostrando gracia hacia los demás. Y a veces de la manera que menos imaginamos y que tal vez más nos cuestan. Pero pensando en el Señor y con el profundo deseo de glorificarlo, podemos hacerlo. Y si hoy estás acá sin Cristo, si aún estás sin Cristo, necesitas saber que en toda tu vida has ofendido a Dios y a su ley. Por lo tanto, te espera el castigo eterno si no te arrepientes. Las puertas de la gracia permanecen abiertas y puedes acceder a ellas depositando tu confianza en Cristo Jesús, quien ha intercedido por nosotros para que por gracia, por medio de la fe, podamos ser salvos y ser recibidos por Él de una vez y para siempre. Y si ya estás en la fe, querido hermano, y Cristo es tu Señor, el desafío ya está puesto. Pregúntate a vos mismo, ¿cómo puedo poner en práctica la gracia y misericordia que he recibido en Cristo? En mi matrimonio, con mis hijos, en el trabajo, con los que me persiguen y hacen daño, con los que me calumnian y menosprecian. Simplemente mira a Cristo, mira lo que ya hizo por ti, lo que hizo por mí. Recordá cuánto amor Él te tuvo al morir en la cruz por tus pecados. Primera de Juan 2, del 9 al 10 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu palabra que podemos reflexionar hoy, que pudimos estudiar. Gracias porque estamos confiados, Señor, que tú vas a orar por medio de tu palabra en nuestros corazones. Hágase todo conforme a tu voluntad, mi Señor. Nosotros nos entregamos en tus manos. Espero que este tiempo haya sido de tu agrado, Señor. Nos entregamos en tus manos
En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén.